Buenos días, estamos en el Congreso de los Diputados para entrevistar a José Antonio Rodríguez Salas, portavoz socialista en la Comisión de Defensa del Congreso, y abordar toda la actualidad sobre defensa y seguridad con él. Hablando de la Comisión de Defensa, ¿qué papel juega la Comisión de Defensa? Un poco porque para mucha gente las comisiones del Parlamento, más allá de las sesiones de control y todo esto, quedan un poco a espaldas de la gente. Es decir, ¿para qué sirve la Comisión? ¿De qué habla la Comisión? ¿Qué problemas resuelve la Comisión? Bueno, yo cuando tomo posesión de portavoz de la Comisión de Defensa por el Grupo Socialista, hablo con el presidente Fabra, que es el presidente de la Comisión de Defensa. Hay que entender que cuando gobierna un partido no tiene la presidencia de la Comisión de Defensa, es cuando está en la oposición, y le hago llegar pues, mi inquietud principal, ¿no? Que creíamos que había que dar un avance importante a, a cómo se estaba trabajando tradicionalmente, ¿no? Que era hacer PNLs y poco más, ¿no? Entonces dijimos, vamos a crear una cultura de diplomacia parlamentaria, vamos a abrirla un poco al mundo, vamos a hacer que esa diplomacia parlamentaria esté en apoyo de la industria de defensa y también de la propia defensa del país, y vamos a participar en todos los foros que se pueda participar, vamos a hacer visitas estratégicas dentro del territorio nacional, pero también la feria de defensa, donde la cultura que había hasta este momento no era precisamente de gran apoyo a la industria de defensa, algo que sí hacían los parlamentarios norteamericanos, donde yo ya había estado trabajando como vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional, o como hacen los franceses, y por tanto eso es lo que hemos ido realizando y estamos haciendo, yo creo que muy bien, ¿no? Hemos ido a la Feria de Defensa de Abu Dhabi recientemente, y toda la industria de defensa española allí valoró muchísimo esa presencia nuestra y ese apoyo en momentos determinados, porque al final cuando los parlamentarios estamos allí apoyando proyectos que se van a vender a terceros países, pues da mucha credibilidad que estén los representantes del país, ¿no? Y eso está funcionando muy bien. Y, por supuesto, la primera visita que hicimos al Pentágono, que fue una visita muy estratégica, con un nivel de acreditación importante, a alto nivel, que nos llevó pues, a mantener una relación ya estrecha con las personas que tienen la alta responsabilidad en el Pentágono o también en el Capitolio y en el Senado norteamericano. Retomando un poco el tema de la industria, en este, digamos, proceso expansivo de inversión del gobierno en los últimos años, ¿qué papel juega la industria española y qué papel quiere el gobierno que juegue? Bueno, yo creo que la visión del presidente es una visión muy, muy estratégica, ¿no? Se habla de autonomía estratégica, sí, pero la autonomía estratégica no solo puede ser de un solo país, sino tiene que ser una autonomía estratégica de una Europa fuerte, una Europa que enfrente la realidad que estamos viviendo, una realidad donde, bueno, pues hay un tirano que se llama Putin, que ejerce la tiranía a unos niveles bastante complejos y bastante avanzados, y donde hay un giro copernicano de la política estadounidense hacia, bueno, pues la defensa de Europa, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy interesante, porque aquí viene lo que yo llamo el proceso Airbus, ¿no? Airbus, que cuando se constituye Airbus es un consorcio muy importante para potenciar la industria aeronáutica española, y parecía que no iba a tener mucho futuro. Pues si vemos, por ejemplo, las ventas que se están produciendo en el último año, vemos que aviones de Airbus son aproximadamente unos 800 aviones grandes, mientras que Boeing, que era su principal competidor norteamericano en Seattle, solo ha vendido 400 y pico, ha puesto en marcha 400 y pico. Es decir, estamos doblando la capacidad, un continente como Europa, pero con capacidades que eran mucho menores a la norteamericana. Eso en la industria civil, pero si vamos a la aeronáutica del propio Airbus, ¿no? Vemos que también somos muy competitivos, ¿no? Tenemos el Eurofighter, tenemos proyectos como el Eurocopter, tenemos una serie de proyectos muy importantes que todavía no están a la altura de los proyectos que tiene, por ejemplo, Boeing en la industria militar, pero que empezamos a sacar cabeza. Y esto es la visión que tenemos, yo creo, de una industria potente, con grandes capacidades, bastante integrada, que afronte el multilateralismo y que afronte desafíos muy importantes. Y sobre todo que haga que la industria española esté a una altura y con capacidades importantes, ¿no? Y España además juegue ese papel de centralidad dentro del escenario europeo, ¿no? Que yo creo que estábamos un poco bastante por detrás, ¿no? ¿Qué le faltaría a España
para estar un poco a la altura, no digo ya de Estados Unidos, sino por ejemplo de empresas británicas, francesas, quiero decir, esa idea del campeón nacional, que no sé si en este caso puede ser Indra o tal. Bueno, yo creo que siempre tiene que haber un espacio que articule una serie de empresas que tienen que articular, ¿no? Lo que llaman el campeón de la defensa, que a mí no me gusta tanto campeón, sino sí una empresa que articule. En el ámbito de la industria aeroespacial está Airbus, pero ya empieza a competir también Indra, ahora se hace con Hispasat, y por tanto, si vemos las inversiones que se van a producir en los próximos meses, años, vemos que el 30 y tantos por ciento, el 35, 36% va a ir destinado a la mejora de las capacidades de la tropa, marinería, la formación, la seguridad de ellos, ¿no? Y también estar un poco acorde con los sueldos del resto de ejércitos, pero la siguiente, con un 30 y pico por ciento también, es las comunicaciones y la industria aeroespacial, ¿no? Y esto es así porque dependemos de terceros países. Y dependemos de terceros países en algo tan importante como son las comunicaciones, que son decisivas. Le pongo un ejemplo. Yo estuve dando una charla en el curso de Estado Mayor en el CSD y había un coronel ucraniano. Y en el debate que tuvimos los diferentes portavoces, cuando se cuestionó en algún momento que España hubiéramos llamado Ejército del Aire y del Espacio, ¿no? La parte del espacio se cuestionó en un momento determinado, yo hice una pregunta al coronel de Estado Mayor del Ejército Ucraniano. Le dije, ¿me podía explicar usted aquí en este foro qué es lo primero que se cargaron los rusos nada más llegar allí? Y me dijeron, efectivamente, el espacio, las telecomunicaciones. Tuvo que venir un particular, un Starline, a dar comunicaciones a todo el espacio. Es decir, las comunicaciones son esenciales no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito civil, ¿no? Y lo hemos visto como son de la infraestructura crítica una de las más importantes, ¿no? Por tanto, yo creo que ese nivel de inversión tiene que ser parejo a esa realidad, ¿no? España decidió este año, al final, llegar al 2% del gasto del PIB en defensa. Estaba previsto para más adelante, pero es verdad que al final se presentó el plan industrial para llegar este año. Pero justo cuando España llega, en la cumbre de la OTAN parece que se va a exigir de alguna manera un 5, un 4, bueno, no se sabe, pero parece que tanto la propia OTAN como Estados Unidos están un poco por esa labor. ¿Cuál es la postura de España al respecto? ¿Y puede llegar España a bloquear ese, si se llega, ese 5%? Yo creo que España no está en función de los números, está en función de las capacidades, de las necesidades, ¿no? Uno de los grandes errores que se ha cometido tradicionalmente, no en España, sino en general, era hacer inversiones simplemente por hacer inversiones. Y muchas veces, cuando no se ha planificado bien, cuando no se ha medido, se hace una medición, un análisis para poder ejecutar adecuadamente, se corren riesgos. Y se corren riesgos importantes, incluso de inversiones donde se hace un mayor gasto que no está previsto porque no se ha hecho adecuadamente. Las circunstancias mandan. Ejemplo, la pandemia marcó un antes y un después de cómo ejecutar las acciones. La autonomía estratégica que viene, y si quieres después podemos hablar de la ley de industria que va a tratar todo esto. La autonomía estratégica viene precisamente de que en mi caso personal yo conocí a Escribano en un momento crítico, en el momento en el que había que hacer respiradores y no había capacidad productiva para hacer respiradores en España. Y hubo que recurrir a la industria militar para hacer respiradores civiles, para salvar vidas, ¿no? Entonces yo ahí conozco a Ángel Escribano y él me cuenta cómo de un día para otro se cambia la capacidad productiva y se hace, ¿no? Es decir, yo creo que esta es la cuestión. Por tanto, poner una cantidad, decir, venga, vamos a gastar un 3, un 4, un 5. Mire, hubo un compromiso en la cumbre de Gales en el 2014 de Rajoy llegó al compromiso de llegar al 2% inmediatamente. Rajoy estuvo gobernando 2014, 2015, 2016, 2017, llegamos nosotros y los presupuestos que se habían aprobado la semana de antes, no había nada. España se quedó plana, absolutamente plana en las inversiones en defensa. Es decir, no hubo nunca un compromiso. Hubo compromiso, pero no hubo una ejecución del compromiso que ha tenido que ser un presidente y una ministra, como la ministra Robles y el presidente Sánchez, que son los que de verdad se han comprometido y hemos ido subiendo el gasto en la inversión en defensa y en seguridad. Y yo creo que hemos podido llegar a este momento en el que
Hemos pasado del año pasado al 1,8 a este año que vamos a llegar ya al 2% ya antes de que acabe el año. Esto es muy importante para nosotros porque es un compromiso real. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la cumbre de la OTAN? Que es la pregunta que me hacía usted. La cumbre de la OTAN, yo lo que creo que va a pasar es que España tiene que vigilar absolutamente y hacer un compendio de necesidades, ¿no? España tiene unos compromisos en el bienestar de la población y tiene unos compromisos también en la seguridad y la defensa. Y no son incompatibles. Es decir, los números están hechos. La cuadratura del círculo, el sistema poliédrico en el que todos ganan, es esencial. Y sobre todo el equilibrio. Y el presidente Sánchez ha demostrado que se puede subir el salario mínimo interprofesional, se pueden hacer una serie de medidas sociales muy importantes y hemos seguido subiendo el gasto en defensa. También porque España está creciendo y también porque España es la economía de Europa que más está creciendo. Es decir, que eso es algo que está a la vista, ¿no? Por tanto, es el presidente el que tiene que tomar la decisión. Esta decisión no la va a tomar nadie especial. Y aquí pongo el ejemplo de Rajoy. Rajoy, sin consultar al Congreso de los Diputados, en el año 2014 se presentó en la cumbre de Gales y no consultó nada. Llegó a un compromiso sin acuerdo parlamentario ninguno, ¿no? Ahora es el presidente Sánchez quien tiene que tomar esa decisión y lo va a tomar en consecuencia. Y tendrá que ser él quien tendrá que, con números, y yo creo que Moncloa tiene un equipo buenísimo para hacer los números y balancear cuál es la situación, y yo creo que eso lo vamos a ver en el momento. Aunque muchos países no se han pronunciado, ¿creen que llegado el momento de la cumbre habrá más países que no estén muy por la labor de ese 5%? Quiero decir que puede España un poco liderar, no digo una rebelión, pero sí un poco decir... Vuelvo a sacar el ejemplo de Airbus, ¿no? En el consorcio, un país hace uno el motor, otro hace el ala, el otro la cola, el otro hace la integración de los equipos. Es decir, y luego está las amenazas, ¿no? Volvemos al COVID. La amenaza era que la gente se moría y había que buscar una vacuna. Y se hizo una vacuna inmediatamente, ¿no? Es una respuesta inmediata a situaciones de emergencia. La emergencia que tenemos ahora mismo es que vemos a un país que es Rusia, que tiene invadido un país que es Ucrania, y yo me voy a un contexto histórico. Me voy a septiembre del año 1938, ¿no? Cuando se produce un proceso muy claro, que es que 4 países, que son Italia, Alemania, 2 países nazis, ¿no? Con 2 países que eran más democráticos, que eran Inglaterra y Francia, y hacen una cumbre donde van a decidir el futuro de Checoslovaquia, ¿no? De la República Checa. Habían invadido ya Hitler los Sudetes y se produce una gran crisis porque la sombra de la Primera Guerra Mundial estaba ahí. Eso nos hace recordar otra situación que es Crimea, ¿no? Cuando se produce la invasión de Crimea. Hay un primer ministro inglés que se llama Chamberlain, Neville Chamberlain, que se monta en un avión Super Electra. Es la primera vez que este hombre vuela. No confiaba mucho en montarse en el avión y a las 8 y pico de la mañana se monta en el avión, promete a todos los periodistas allí que va a resolver el asunto con Hitler, se va a Westergaden, que es donde Hitler tenía su chalet, y piensa que como lo ha invitado Hitler a su chalet, no va a haber problema y va a convencerlo, y efectivamente se viene con un papel firmado por Hitler y blande a la llegada al aeropuerto de Londres, de nuevo blande el papel diciendo ya he resuelto la crisis. No resuelve la crisis. Eso fue un año justo antes, la cumbre de Múnich. Justo un año después, unos pocos soldados alemanes con uniforme polaco rompen la valla de la frontera polaca y alemana, se meten en una emisora de radio alemana y en un ataque de falsa bandera provocan la Segunda Guerra Mundial, el inicio, justo en septiembre de 1939. ¿Con esto qué quiero decir? Pues estamos en una situación en la que tenemos que ver cuál es el sistema de amenaza que existe, y la amenaza que existe ahora mismo es una amenaza real. Y por tanto tenemos que comprometernos a defendernos de esa amenaza real. Pero tiene que ser con un 5%, con un 4%. La amenaza que tiene, por ejemplo, Finlandia con una frontera con Rusia, o todos los países bálticos que ya sufrieron la invasión rusa en otro momento histórico, o Ucrania u otros países, o Polonia, etcétera, se ven súper amenazados. Nosotros tenemos otro tipo de amenazas, amenazas en el ciberespacio, amenazas híbridas, amenazas con desinformación, o incluso amenazas de otro tipo más fuertes, ¿no? En las comunicaciones, etcétera, que se podrían producir.
pero lo que sí es, somos una sola Europa, y la Europa tiene que ser una Europa fuerte, preparada para afrontar un desafío de esas características. Y no podemos depender de terceros países, como ha ocurrido hasta ahora, como Estados Unidos. Por tanto, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es saber qué capacidades tenemos, cómo podemos coordinarlas y hacer frente con un multilateralismo europeo y mundial importante que afronte pues, ese tipo de retos, ¿no? Por tanto, yo creo que el presidente, pues yo creo que va a jugar, el presidente Sánchez jugará un papel muy importante con los líderes. No olvidemos que es el único líder socialdemócrata con más de un 30% de apoyo popular en las elecciones de toda Europa. Es decir, ahora mismo es el único que está al frente y es el presidente de la Internacional Socialista. Es decir, tiene un doble desafío pues, para convencer a los líderes de que, bueno, pues que hay que defenderse, pero también que no podemos olvidar el estado del bienestar, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Pero aquí le contaba lo de la Segunda Guerra Mundial porque yo he escuchado muchas veces eso de cañones o mantequilla, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial había mucha mantequilla, efectivamente, hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial y se acabó la mantequilla y estaban los cañones, ¿no? Entonces, precisamente para que no siga habiendo mantequilla, hay que tener unos cuantos cañones. Es el equilibrio que mencionaba al principio, ¿no? Y ese equilibrio es el que tenemos que defender dentro del panorama geoestratégico internacional y sobre todo europeo. Otro tema que está un poco en el centro del debate político es el embargo de armas a Israel y cómo afecta a determinados contratos más o menos ya en marcha o firmados. Más allá de la polémica política, ¿cómo eso va a afectar a los programas como tal? O sea, a la hora de anular estos concursos, ¿se ha pensado en un plan B o de repente esos proyectos que respondían a necesidades de las Fuerzas Armadas se quedan paralizados? Aquí hay un contexto importante y es Israel. Israel es atacada por Hamas. Nos acordamos perfectamente en octubre de hace ya un tiempo, ¿no? Y España es de los primeros países que condena ese atentado. Es decir, ahí eso es claro y contundente. España condena el atentado a los ciudadanos israelíes en aquel momento. Pero el contexto que tenemos ahora mismo es un contexto muy diferente, donde ¿en qué situación nos ponemos internacionalmente? Se están matando niños en Israel, en Palestina, bueno, y es una situación bastante compleja. Entonces España tiene que estar en un escenario y tiene que ir en consecuencia con las directrices que hemos ido planteando a lo largo de la historia. Y estamos en un gobierno que es totalmente progresista, ¿no? Por tanto, tenemos que ser congruentes con esa realidad. ¿Y en qué situación estamos ahora mismo? En una situación en la que no cesan esos ataques y, por tanto, nuestros compromisos son claros. Y es que desde el 7 de octubre del 2023 no se ha permitido ningún tipo de venta de armas a Israel. Tengo que decir una cosa, España es uno de los países del mundo que tiene más garantías de que las armas que produce y exporta, están controladas. No sé si conoce el sistema SPOT, que es un sistema de verificación del sistema de exportación de armas, y ahí entra comercio, y entra el Ministerio de Comercio, y entra Defensa, y la verificación que se hace de todos los procesos es de la más garantista que existe ahora mismo en Europa. No creo que haya en toda Europa un país que tenga más garantía a la hora de exportación de las armas que España. Por tanto, es lógico que nos hayan renovado licencias y es lógico que incluso no se permita a los barcos que estén en los puertos españoles, ¿no? Es decir, hay una serie de garantías que conforme nos hemos ido comprometiendo, pues se han ido llevando hasta el último término. Esta es la situación que tenemos en este momento. No puedo hablar del futuro porque esta es la situación que tenemos en este momento y, por tanto, es la que nos hemos comprometido, en la que el presidente, su comparecencia, junto a la ministra de Defensa, nos han dejado bastante claro, ¿no? Que no se respeta absolutamente los compromisos que hemos mantenido. Este tema y el aumento del gasto en defensa, en armamento, quizá está provocando algunas críticas por parte de Sumar dentro del gobierno de coalición. ¿De qué manera les preocupa que de algún modo estos temas puedan provocar tensiones? No sé, no creo, pero llegado el caso, pues, que el PC y Izquierda Unida ha dicho que podría llegar a provocar una salida del gobierno en un momento dado. ¿En qué manera les preocupa que esto pueda ocurrir realmente?
Bueno, yo en el foro de Infodefensa, en el debate que tuvimos, yo llevé a un representante de los trabajadores de una de las empresas que hay en España, ¿no? de municiones, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo de la Comisión de Defensa es estamos visitando toda la Comisión de Defensa, todos, incluidos nuestros socios, incluidos todos los partidos políticos, estamos yendo, ya hemos estado en Ternobí, en Castilla-La Mancha, hemos estado en Indra, hemos estado en Pontevedra viendo los vehículos URO, es decir, viéndolos y probándolos, ¿no? Y yo he conseguido que nuestros socios puedan hablar con los representantes de los trabajadores y eso se está produciendo habitualmente. Es muy importante que hablen con los representantes de los trabajadores porque les cuentan la realidad, ¿no? Es decir, la defensa es algo esencial. Para que pueda haber paz, tiene que haber defensa. Ponía el ejemplo histórico de Hitler en su momento, en esa cumbre de Múnich. Todo el mundo pensaba que no iba a haber Segunda Guerra Mundial y la hubo. Porque se transigió, se hizo todo lo que pidió Hitler, pero Hitler quería más. Se está haciendo todo lo que quiere Putin y Putin quiere más. Esta es la realidad. Si transponemos lo que pasó entonces a lo que está pasando ahora, y al final no deja de ser lo que he dicho antes, cañones o mantequilla, ¿no? Lo que decía, ¿no? Al final, en la Segunda Guerra Mundial, y lo que está pasando en Ucrania es que hubo gente que decía cañones o mantequilla en Ucrania. Y al final era más necesario en ese momento los cañones que la mantequilla, porque ahora mismo en Ucrania falta mantequilla, ¿no? Por hacer el símil, ¿no? Y esta es la realidad. Yo creo que nuestros socios tienen que ver claramente que esto es algo que hay que hacer. Y la prueba más palpable es que el día del foro de Infodefensa, esa misma mañana fue el Consejo de Ministros en el que aprobamos los 14.100 y pico millones de euros para el plan que hemos desarrollado, ¿no? Que estamos ya desarrollando. Y se aprobó en Consejo de Ministros. Es decir, y allí estaban ellos. Esta es la realidad, ¿no? Hay que ser consecuentes con los desafíos que tenemos en cada momento. Cuando llegó el COVID había que poner vacunas. Y la primera cosa que había que hacer era las vacunas y desafiar esa enfermedad. Era una guerra contra la salud. Ahora hay otro desafío que es la seguridad y para que haya paz tiene que haber seguridad. Y no podemos confundirnos, no podemos perdernos en las ideologías porque la ideología clara es la realidad. Y hay algo que el presidente Sánchez sabe hacer y es adaptarse a la realidad. Nunca es la misma realidad. O sea, cuando empezamos este gobierno había una realidad, hace 4 años había otra realidad diferente, no estaba la guerra de Ucrania, pero veníamos del COVID, es decir, siempre hay una realidad diferente, hay que adaptarse a esas nuevas realidades y la realidad actual es que aparece un señor que se llama Trump que dice que Europa se defienda sola. Entonces, Europa se tiene que defender sola, no podemos, para proteger nuestros cielos, nuestro espacio, para proteger nuestras fronteras, para proteger las comunicaciones, el modo de vida que tenemos, la democracia, frente a la tiranía, no nos queda otra que hacerlo pues, con estas cosas, con estas inversiones que se van a producir y con un proyecto europeo. El presidente Sánchez decía que esta era una nueva definición de Europa. Estábamos en una nueva definición de Europa donde nunca se había planteado la defensa firme de Europa, la inversión en defensa, ¿no? Se había invertido en infraestructura, en una serie de cosas, pero no en la propia defensa. Y por primera vez en la historia se empieza a hablar incluso de ejércitos europeos futuros, se empieza a hablar de proyectos muy importantes que afectan a un gran continente que es Europa, donde hay una gran población y donde hay una industria importantísima y donde aquí aprovecho para decirlo, la ley de industria que nosotros planteamos en noviembre del año pasado es muy importante porque cambia absolutamente los criterios de la ley de industria del año 1992 con criterios y con experiencia acumulada. La experiencia acumulada es la autonomía estratégica que nos produce la pandemia, que nos hace ver que son los chinos los que producen mascarillas, respiradores, etcétera, y que por tanto tenemos que estar preparados para cambiar los modelos productivos y hacerlo ya, no esperar a que vuelva a haber otro desafío, en este caso sanitario, pero en la defensa no podemos esperar a que alguien, si se produce un ataque, tú no vas a construir los procesos defensivos de un día para otro, ¿no? Ponía un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial también, es muy buena la Segunda Guerra Mundial para poner ejemplos. Los franceses apostaron todo su presupuesto tras la Primera Guerra Mundial en crear una cosa que se llamaba la línea Maginot, con trenes por debajo de tierra,
con torretas defensivas para cuando llegaron los alemanes que no pudieran traspasarlas. Pero los alemanes apostaron por toda la tecnología del momento, por desarrollar aviones de última generación, las comunicaciones, las mismas comunicaciones que estamos intentando desarrollar nosotros. Ellos consiguieron a través de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que los carros de combate tuvieran comunicaciones conectados con los aviones y se sincronizaban y entraron por las Ardenas y a través de las Ardenas invadieron toda Europa en cuestión de poquísimos días. Entonces no sirvió de nada toda esa gran inversión que se hizo porque era una inversión poco productiva para la realidad. Y eso es lo que, esa lección de los franceses en esa inversión que hicieron entonces, es la que tenemos que aprender ahora. La aprendieron ellos porque ellos se dieron cuenta cuando De Gaulle se queda fuera de las conversaciones con los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial, ellos entran en una autonomía estratégica única que todavía la mantienen y ahí tienen su modelo de combate, de avión de combate, el Rafael, o tienen una serie de sus portaaviones únicos, es decir, ellos tienen armas atómicas y lo tienen porque ellos creen en esa autonomía estratégica desde ese momento. Ellos sí se dieron cuenta de que había un gran desafío que afrontar, que era otro posible conflicto y desde entonces lo hicieron, ¿no? Y ahí tenemos que aprender mucho. ¿En qué medida esa ley de industria va a beneficiar entonces a la industria de defensa y un poco qué plazos se están moviendo? Mucho. La ley de industria va a aumentar el PIB de una forma exponencial, ¿no? Porque al final las industrias duales sirven para todo. O sea, las grandes investigaciones que se hacen en el ámbito militar son claramente muy aplicables a la industria normal. El GPS que tenemos todos cuando vamos a buscar con el Google Maps, ¿no? Pues era un invento militar que ahora en la vida civil no entenderíamos nada sin el GPS nos lo quitan hoy día, no sabemos ir a ningún sitio. Pero mire, el microondas es otra de las grandes investigaciones. Un señor que estaba, un familiar de Lady Di, Spencer, en la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, estaba en una de los radares de la costa inglesa, tenía una barra de chocolate en el bolsillo y descubrió que se derretía el chocolate. Y era el propio radar el que lo derretía. Y ahí se construye el primer radar que medía 2 metros y pico de altura por 1 metro y pico de ancho y se construye el primer microondas de la historia, ¿no? Es decir, todo al final es investigación. Y España apuesta mucho por la investigación y la industria dual aplicable o investigando de forma militar, pero también la industria civil, ¿no? Y las grandes empresas españolas están compitiendo a niveles muy importantes a nivel mundial, ¿no? Y hay muchísimo de las aplicaciones militares que se aplican en la industria civil y viceversa, ¿no? Y muchas cosas civiles que al final son aplicadas en la industria, en el ámbito militar, ¿no? Por lo tanto, esa ley de industria es una ley de industria muy, muy actualizada al tiempo que estamos viviendo, viendo los conflictos que hemos tenido, por ejemplo, en esos primeros momentos que no recibíamos ni mascarilla ni nada, en el que estábamos totalmente colapsados. Y yo creo que atiende precisamente procesos complicados como una pandemia, pero también como una posible guerra, ¿no? Y eso es muy importante, tener una ley de industria que controle esos tiempos. Mencionabas hace un momento, ya un poquito para acabar, el plan industrial que ha presentado el Gobierno. Evidentemente, aunque vendido así, parece que se habla de armas, nos damos cuenta de que buena parte del dinero no va para tanques, por decirlo de algún modo, sino que hay mucha parte destinada a ciberseguridad, a tecnología. ¿En qué medida el Gobierno es consciente de que una posible guerra que ya se está desarrollando prácticamente viene por ahí, y en qué manera estamos preparados pues, para repeler un ciberataque, pues como Rusia está intentando constantemente esa guerra híbrida de la que se habla y que en muchos casos ya está encima de la mesa? Quiero decir, no es futuro, es ya, ¿no? Imaginemos, hemos vivido un apagón recientemente. Imaginemos que el siguiente apagón que pueda producirse no en España, sino en Europa, puede ser un apagón con un ciberataque. Ya hemos visto lo que nos pasa, ¿no? Es decir, se paraliza todo un país. Tenemos que afrontar esos desafíos que pudieran venir. Entonces, pensemos en un carro de combate. No sé lo que puede costar un carro de combate ahora mismo, no tengo los datos, pero un carro de combate cuesta X. Pero eso es poquísimo en relación a lo que hay que invertir en ciberseguridad
para generar una ciberresiliencia ante un ataque. Hablo de una infraestructura crítica como puede ser la electricidad, pero también las comunicaciones u otro tipo de. O imaginemos un ataque a varias de las empresas más importantes de España, empresas que tienen actividad en 30 y tantos países, como por ejemplo Iberdrola, o empresas de telefonía como Telefónica, ¿no? Que tienen pues, una presencia muy importante en muchísimos países. Y Iberdrola, por ejemplo, la segunda empresa de electricidad, creo, en Inglaterra, por poner un ejemplo, pero es que Telefónica es la principal empresa en muchos países iberoamericanos, ¿no? Por tanto, eso hay que reforzarlo. España se adapta a sus amenazas. Claro, un finlandés estará pensando en cómo tener muchísimos carros de combate a lo largo de 1000 y pico kilómetros que tienen de frontera con Rusia, ¿no? Y tener protegida su frontera. Pero hoy día sabemos que con un misil balístico que se lance desde Rusia, en 20 minutos puede estar en cualquiera de los países. Por lo tanto, pues habrá que defenderse con baterías defensivas ante ese tipo de amenazas, ¿no? Es decir, tenemos que copar todos los escenarios posibles, no es solo un escenario, y cada país aporta algo. Y España es, este dato muy importante, España es el país más atacado cibernéticamente hablando de toda la historia en los últimos 8 meses. Es decir, España, Estados Unidos y España, los dos, son los países más atacados, pero España ha sido líder de ataques recientemente. Esto lo presentó el presidente de Indra en su comparecencia en la Comisión de Seguridad Nacional, donde yo también soy miembro, ¿no? Es decir, si esto ocurre, pues España lo atacan pero se defiende, es decir, repele los ataques. Tenemos capacidades para incluso ofrecerla al resto de Europa. Por tanto, somos una potencia en ciberataques. Es decir, tenemos capacidad de ciberresiliencia para afrontar. Es decir, pues ahí podemos aportar mucho. Pero habrá otros países que puedan aportar otro tipo de cosas. Tenemos empresas muy importantes armamentísticas. En mi caso, en Granada está la fábrica de municiones de Granada, ¿no? Por tanto, esto es una empresa muy potente que actualmente está, la matriz principal está en Eslovaquia, ¿no? MSM, ¿no? La fábrica de municiones de Granada es FMG, la MSM es la empresa que tiene ahora mismo, está en Granada, ¿no? Bueno, esto es lo que yo creo que está pasando, ¿no? Y esto es lo que creo que hay que revisar, porque muchas veces pensamos que todos tenemos que tener carros de combate, todos tenemos que tener portaaviones, todos que tenemos que tener. No, esto hay que hacer una estructura bien planteada. Habrá países de interior que no necesiten un portaaviones, habrá países que necesiten un montón de carros de combate, y esto tendremos que plantearlo con un criterio único. Y todo esto es lo que se tiene que decidir en un contexto genérico en las futuras conversaciones que se van a producir, ¿no? Y España sí tiene mucho que aportar. He puesto algún ejemplo. Una última pregunta. Estamos hablando de lo que aporta España constantemente. ¿Qué nos aporta, en este caso, la OTAN a nosotros? Porque hablamos mucho del flanco este, está todo como muy volcado, parece, en el flanco este. Sin embargo, por ejemplo, el flanco sur tiene sus amenazas y muchas veces parece, por lo menos que no se habla mucho de ellas. O sea, ¿qué le puede pedir España a la OTAN para defender ese flanco sur que en un momento dado tiene sus características? La OTAN te da una garantía defensiva importante. La OTAN disuade inmediatamente a cualquier ataque. Es decir, eso nos da una garantía. Yo recuerdo aquel famoso referéndum de la OTAN, donde parecía que entrar en la OTAN significaba entrar en guerra. No. La OTAN son un conglomerado de países del Atlántico Norte que todos tienen algo en común, que es que si se le ataca a uno de esos países, la organización defiende todo el proceso, ¿no? ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Yo veo que la OTAN sobre todo nos da eso, nos da una protección, un entorno de protección importante bajo cualquier amenaza, de cualquier país o de cualquier cosa. Es verdad que un ciudadano que viva en Finlandia, como he dicho antes, o en Polonia, parece que le va a ofrecer más garantía la OTAN que a un ciudadano que vive en el sur de España, ¿no? Dice, bueno, a mí la OTAN que me resuelve, ¿no? Pero sí, podemos tener amenazas de otros sitios, de otros países. Yo creo que nos da una garantía y creo que estar en ese escenario es bueno siempre, porque es mucho mejor estar todos juntos, que sabemos que todos los que estamos en ese conglomerado pues no nos vamos a atacar, no vamos a tener agresiones entre nosotros,
y además nos vamos a defender en ese escenario. Yo creo que sí, que es bueno para nosotros estar en la OTAN.